Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anderson Zaragoza, tengo 19 años y actualmente estoy cursando el primer ciclo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Escuela de Administración. En esta oportunidad voy a comentar un poco sobre el libro Historia de la Corrupción del historiador y profesor Alfonso Walter Quirós, que nació en el año 56 y falleció en el 2013, el 2 de enero, ¿no? Con 56 años de edad. Fue educado en la Pontificia Universidad Católica y se dedicó a la investigación. Entre sus libros más famosos destaca este libro, Historia de la Corrupción, en el 2013, y Corrupt Circle, lanzada en el 2008. El libro básicamente trata sobre analizar la corrupción del Perú en toda su historia desde el virreinato hasta los años 2000, mediante gráficos, mediante comparaciones, mediante dibujos, ¿no? Cosa que lo hacen más interesante de la lectura. Este libro consta de un prólogo, un prefacio, agradecimientos, introducción, 7 capítulos de cuerpo, el epílogo, apéndice y la bibliografía. Bueno, comenzando, el libro comienza con Antonio de Ulloa. Este personaje, Antonio de Ulloa, es enviado por la corona de la corona hacia América para poder investigar sobre qué pasaba en, en el Perú, ya que se rumoreaba que había mucha corrupción y todo era un desorden mediante los virreyes. Y llegó Ulloa y lo confirma. Él trata de hacer algo por esto que estaba pasando, pero lamentablemente no puede, porque él era uno entre 1 millón de corruptos. Eh, Ulloa se centra básicamente en la mina de Huancavelica, ya que era el lugar donde uno de los más ingresos les daba al reinato. Eh, Ulloa en el año 1757 pasa a ser organizador de la minera de Huancavelica, pero aún así no puede detener esa corrupción y por el contrario pasa a ser calumniado por estos virreyes y por todo su grupo de interés. Como Quirós quizás lo dice textualmente, ¿no? Que el contrabando contribuyó significativamente en la corrupción pública y privada, y estos formaron parte del liderazgo económico y político del virreinato peruano. Y es así como que para este año la figura del rey, la llamada para 1770, es muy criticada. Gracias a todo lo que pasaba en la colonia, los fraudes, todo el contrabando, toda la decadencia, llegan los libertadores, ¿no? ¿Qué vienen a hacer estos? San Martín y Bolívar. San Martín llega, expropió la élite limeña, ya que su principal objetivo era sacar a todos los españoles. Después llega también Bolívar, que vence a los reales, pero ¿qué pasa? Nos cobra 1 millón de pesos. O sea, la independencia en sí no fue gratis, ¿no? Con la salida ya de los libertadores, pues llegan los caudillos, ¿no? Los gobiernos militares, y ahí es donde nace toda la corrupción, dilapidación y robo, ¿no? Estos fueron características del marco político peruano en ese entonces. Es así como el gobierno militar con guerras internas y corrupción llegaría la prosperidad falaz, que por la incompetencia de los comercializadores y privilegio de los intereses, pues no se pudieron sacar cosas positivas, ¿no? En relación con el país. Otro escándalo también que se dio fue la deuda interna. ¿Qué pasó con la deuda interna? Por actos malversos se pasó de 1 millón de pesos a 24 millones de pesos en un año. Increíble. Otro aspecto de corrupción también se vio en la liberación de los esclavos negros, ¿no? Eh, y todo el grupo de interés. Ya hacia el año 1860 se crea una ley, ¿no? El Estado, gracias al guano, debía contratar a los inversores, pero mediante la aprobación del Congreso. Esto básicamente no se respetó y es así como distintos dueños de los contratos guaneros se vieron beneficiados, ¿no? Con toda la corrupción, y eso por la incapacidad de los presidentes más que nada, ¿no? Como Chenique o Pizet, que también se dieron a la corrupción. Ya en presidencia, José Balta y su ministro Piero, su joven ministro Piero en ese entonces, dieron a tratar el contrato Dreyfus, que consistía básicamente en que esa empresa controlaría monopólicamente el grueso de las finanzas peruanas, como creador, como agente financiero y contratista puro del guano. Estas condiciones monopólicas y la manipulación de la licitación hicieron surgir demandas. Sin embargo, el gobierno no podía cancelar esto. ¿Por qué? Porque Dreyfus nos pagaba la deuda y si no, iríamos a bancarrota. Como aquí
Quiroz también textualmente lo señala, que durante este gobierno de Balta, la red Echenique-Pierola avanzó considerablemente, ¿no?, en alcanzar posiciones estratégicas del poder y la riqueza. Así como, por ejemplo, el abuso de las obras innecesarias, obras tontas, donde se cobijó la corrupción, y ahí fue donde el contrato de Dreyfus mermó, ¿no? Y como consecuencia de toda esta mala administración, la propiedad falaz y los contratos, el gobierno de Pardo pues reveló la pesadilla que estaba pasando económicamente en el Perú, nos declaramos en bancarrota, y pese a eso, Pardo también tomó malas decisiones económicas, ¿no? Como la de expropiar campos salitreros para la monopolización del Estado. Increíble. Tras ya la guerra con Chile, la derrota, nuestro país queda en crisis. Los políticos pues vendieron su conciencia en Dreyfus, básicamente. Aún en medio de toda esta guerra, los militares seguían succionando las tropas, ¿no? Como en el gobierno de Iglesias, básicamente una corrupción total. Una vez ya en el poder, Cáceres no se distinguió también de los militares anteriores. Como señaló González Prada, Cáceres era pues uno cuando estaba en guerra y Cáceres fue otro cuando estaba en gobierno. Y es así como se da una analogía, ¿no? Que mientras Cáceres apoyaba al contrato Grace, Pierre lo hacía con Dreyfus. Otro personaje también importante fue Leguía, que Leguía recibió favores de los norteamericanos, ya que tenía muchas influencias. Después de su exilio, es donde Leguía llega, ¿no?, al Perú en 1919 y gana las elecciones donde se conocería el tan famoso oncenio de Leguía. Este oncenio también plagado de corrupción lo dejó con deudas. Todo esto nunca se supo porque el aparato estatal estaba totalmente corrompido. Y esto, pues, ayudó, ¿no? Algo así es como una comparación que le hacen con el de Fujimori. O sea, Leguía no se supo de su corrupción por todo eso. Entrando ya al Perú post-Leguía, nace la rivalidad APRA y los militares, que por obtener sus objetivos personales, APRA y militares, pues caerían también en la corrupción. En el capítulo 5, Basadre sale como protagonista, ¿no?, ya que cuenta cómo en el poder Sánchez Cerro hizo nepotismo. Y estos beneficiados no ganaban saldos oficiales, pero se vieron totalmente favorecidos, ¿no?, mediante dinero ilícito. Y por otro lado, también se tenía el APRA, ¿no?, que era opositor básicamente a los leguistas y estaban dispuestos a usar violencia y acciones ilegales para tumbarlos. En el gobierno ya de Sánchez Cerro se detectaron acciones corruptas de su ministro, ¿no?, La Nata, que hizo cohecho con personas como IPC o como el Acerro de Pasco Corporation, ¿no? También, aparte de eso, pues los actos de corrupción en este gobierno los dejaron mal, ¿no? Y hizo que los colaboradores se vayan, ¿no? Como mencioné, nepotismo, cohecho con personas de Japón, y todo esto dejaban pues en mal, ¿no? Dejaba mal parado al gobierno de Sánchez Cerro, que inesperadamente pues moriría en un atentado, ¿no? Sería asesinado por un militante aprista, supuestamente. Otro gobierno interesante después de esto, que no se puede dejar de hablar, si hablamos de corrupción, es de Manuel Odría, ya que Manuel Odría también era un militar, se podría decir, y duró 8 años en el gobierno. ¿Por qué? Por todas las artimañas que él cometía. Artimañas como corromper a las personas para que éste llegue a 8 años de gobierno. Esto también se salieron después de tiempo a la luz que este personaje daba favores ilegales, privatizaba cosas ilegales y todo esto resultaba en los regalos que le daban a Odría, que eran desde joyas hasta casas, como la famosa casa en Monterrico, y muy aparte también de su esposa, ¿no?, que también fue importante en la corrupción. Aunque se puede decir que después de todo este hecho, el
quizás la acción más llamativa de corrupción o la más lamentable fue el pacto que hizo con Prado. Que él le dijo, Prado, yo te llevo a ganas, yo te apoyo, pero por favor no me saques a la luz todos mis actos corruptos. Y es así como se alían, ¿no? Y ya pasamos al gobierno de Belón de Terry, que tampoco estaría de los exentos de actos corruptos. Como dije, este libro, la palabra corrupción es muy importante. Uno de los casos más sonados entre los tantos fueron el tema de Brea y Pariñas y también el contrabando, como pasó con la línea peruana Ripsa, ¿no? ¿Qué había pasado? Que esa línea peruana había, eh, había dejado mercadería ilícita en lugares donde no debía parar. Es ahí donde todo sale esto a la luz y se investiga, ¿no? En las investigaciones, pues se revelaron que estaban coludidas personas militares, marinos y gente cercana, ¿no? a Belaúnde. Y también salieron a la luz todas las mañas que se aplicaron, ¿no? Que ahí donde resalta el soborno. Entre todos los escándalos, pues es donde llegan las famosas Fuerzas Armadas. ¿Quién es el personaje más conocido ahí? Velasco Alvarado, ya que Velasco Alvarado, como todo gobierno militar, da golpe de Estado, y es así como este va a criticar duramente, ¿no? al, a la Brea Pariñas, y como todo gobierno dictatorial, criticó la incompetencia de los estados pasados, como era típico de los militares, ¿no? Esta dictadura se resumió en qué? En represión, control ideológico y patronazgo y corrupción para esas personas que estaban coludidas con Velasco, ¿no? Parte también de todo lo que pasaba. Después de los 12 años de las Fuerzas Armadas, pues llega el famoso primer gobierno aprista, que se dio quizás por la juventud de Alan, que fue también un factor muy importante para que se diera, ¿no? Para que llegue al gobierno, aunque también otros criticaron su poca capacidad de parar los actos corruptos, ¿no? Como eran de frenar los sobornos y todos esos actos que poco a poco se estarían dando, ¿no? En el Perú. También se resalta mucho la posición heterodoxa que tenía como economía Alan, y esto fue que nos llevó a la hiperinflación. Temas como la corrupción en las filas de la Policía Nacional, la compra de jueces, el nepotismo, todo esto llevó pues a que salga a la luz después de su nacionalización de la banca, ¿no? En el año 87, que llevaría pues, a los peruanos a una de las épocas también más duras. Después de este devastador gobierno aprista que nos dejó con hiperinflación, que nos dejó con terrorismo, el país se vio entre dos aspirantes, el conocido Vargas Llosa y Fujimori, como un outsider. Por todo su carácter populista, eh, Fujimori llena de falacias a las personas que votaban por él, ¿no? Y es así como sorprendente gana la segunda vuelta Alberto Fujimori. En este periodo es probablemente el, el gobierno más corrupto de toda la historia, porque aludido con Montesinos, que también fue una pieza fundamental, era un ex militar y abogado, que tampoco tenía muy buena reputación, ya que estaba metido en casos de narcotráfico y también estuvo preso, ¿no? En Estados Unidos por espionaje. Pero ¿por qué Fujimori elige a Montesinos? Ya que Montesinos tenía contactos con militares, contactos con gente muy importante que le favorecería al final, ¿no? Casos como violación de derechos humanos, como es en La Cantuta y Barrios Altos, pues eran gerenciados por esta red de corrupción. Un hecho importante fue la disolución del Congreso en el 5 de abril de 1992, que marcó un antes y un después, ya que todas las instituciones del Estado eh, fueron tomadas ilegalmente y todos los archivos secretos se confiscaron. ¿Y eso dónde llegó? Al Poder Ejecutivo, ¿no? Ya que lo manejaba todo. Esto es importante, ya que después de la disolución, cuando se integran otra vez todos los poderes, es ahí donde Fujimori y Montesinos, estas dos personas, meten a sus más cercanos colegas, ¿no? Que jugarían a favor de ellos siempre, corruptos.
Es por eso que si nos adelantamos al año 2000, con la salida de los videos, es donde mejor se va a entender todo. ¿Por qué? Porque acá se ve cómo Vladimiro Montesinos le daba fajos y fajos de billete a personas como eh, directores de canales para que hagan propaganda a favor de ellos y en contra de la oposición política. Le dio plata a congresistas para que se pasen a su bando, los congresistas tránsfugas. Le dio plata también a comunicadores, le dieron plata a jueces, fiscales, hasta le dieron dinero a gente que estaba metida en la farándula, sorprendentemente. ¿Y qué se estima? ¿Qué estima Quirós? Que en este gobierno de Fujimori, en el gobierno fujimorista, se ha llegado a gastar solamente en corrupción entre 14.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares. Insólito, ¿no? Esto explica por qué quizás cuando recién Fujimori renuncia por fax, salen a la luz todos estos datos corruptos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que todo el aparato estatal y privado fueron coludidos, fueron corrompidos. Y después ya de la caída de Fujimori y Montesinos, es como se llega a quizás eh, salen notables críticos, ¿no? Periodistas, salen escritores que cuentan ya toda cómo pasó, ¿no? Esta infame década. Es así como termina la historia de la corrupción y yo puedo decir que este no es considerado solo un libro de historia. ¿Por qué? Porque habla de corrupción y la corrupción es un tema de la actualidad. Simplemente lo podemos ver en la televisión, lo podemos ver en las noticias, en las redes sociales. La corrupción es un mal que nos aqueja y nos ha quejado desde mucho antes de nuestra independencia, como lo mencioné. Como Quirós otra vez lo señala textualmente, entre el 30 y 40% del presupuesto nacional se destinan a actos de corrupción. Considero que este libro pues deben leer todos los peruanos, creo que debe ser un deber, ya que nos permite explicar por qué estamos así tan mal hasta ahora. Considero que también que el no tener libros, no tener dinero no es una barrera, ¿no? Ya que por el internet, como yo lo hice, lo puedes descargar en PDF y leerlo en tu casa, ¿no? Tranquilo. Sin más, espero les haya gustado, se haya entendido y nada más, ¿no? Gracias. Hasta luego.